Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradezco a los organizadores del evento la cordial invitación y el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante dentro de la pediatría y dentro de la gastroenterología pediátrica, que es qué hay de nuevo o qué actualidades hay en el tratamiento de la constipación funcional. Como sabemos, la epidemiología es muy amplia en cuanto a prevalencia. Se habla de 0.7 a 29.6% de incidencia en la de prevalencia en constipación y el estreñimiento representa el 3% de las visitas al pediatra general y el 25% de las consultas al gastroenterólogo. 40-60% de los niños con constipación persisten hasta la edad adulta o adolescencia y se habla que el costo anual de atención en Estados Unidos en niños es aproximadamente 3.9 billones de dólares por año. Sabemos que existen los criterios de Roma para el diagnóstico de estreñimiento en pediatría y se dividen para niños menores y mayores de 4 años. Aquí están, todos nosotros los conocemos y básicamente son 2 o más de los criterios ahí descritos que se deben de presentar por lo menos una vez al mes en un paciente menor o mayor de 4 años, dependiendo de cuál sea el caso. Esta es la forma más práctica y sencilla de definir estreñimiento. Disquesia, que es cuando un niño tiene un problema es un trastorno funcional la disquesia y el niño está pujando, está llorando y no logra tener una evacuación. Y cuando la logra, la evacuación es líquida o es menos, es de consistencia normal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que a veces se confunde con estreñimiento y a veces se le da tratamiento de estreñimiento a la disquesia. Un 17 a 40% de los niños inician el primer año de vida. También muy importante porque tenemos que darle un buen tratamiento a aquellos lactantes que veamos. ¿Qué ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? Voy a hablar rápidamente de esto, pero es muy importante recordar que son varias estructuras las que hay que tomar en cuenta. El recto, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Todo esto en conjunto con los músculos del piso pélvico, el anillo anorrectal, que está conformado por los músculos puborectales, van a permitir una adecuada mecánica defecatoria. También es muy importante la inervación del sistema nervioso entérico, porque estas van a relajar el esfínter anal interno, el sistema nervioso simpático, sobre todo las terminaciones torácicas y lumbares que van a contraer el esfínter anal interno, las terminaciones parasimpáticas, específicamente S2 y S4 que van a relajar el esfínter anal interno, el externo y el perine, y las terminaciones nerviosas sensitivas que se encuentran en el recto. ¿Por qué? Porque aquí hay sensores de presión, sensores de dolor que van a estar involucrados en una adecuada mecánica defecatoria. ¿Qué ocurre en un niño sano? Bueno, normalmente llega la materia fecal al recto, recordando que el recto tiene sensores de presión, se dilata el recto y manda la señal al cerebro. Y de acuerdo a si hay control o no de esfínteres, entonces se logra una adecuada defecación en un lugar propio para ello, ¿no? En condiciones normales ocurre esto. ¿Qué ocurre en condiciones anormales? Bueno, normalmente ya tenemos en un niño con estreñimiento, por algún motivo se forman heces duras, ¿no? Hay varios motivos que voy a hablar más adelante, pero estas heces duras se acumulan en el recto, al salir provocan fisuras o sangrados, provoca una defecación dolorosa, hay conducta retentiva o retencionista y entonces empieza un círculo vicioso, ¿no?, del estreñimiento. Entonces, en un paciente con estreñimiento se pierde esta sensibilidad rectal y entonces tolera volúmenes de materia fecal más grande y entonces se retrasa esta señal a la corteza cerebral y entonces se empieza a acumular más y más materia fecal. Y es lo que ocurre en este video, ¿no? And as more food is digested, more poo continues to come into the rectum. The rectum grows bigger and bigger, and if this keeps happening, the poo begins to back up into the colon. Eventually, the person finally goes to the bathroom, and the poo is very large and hard. What's worse is that it will hurt to poop.
y entonces continúa ese círculo vicioso, ¿no? Eso es en términos generales, digamos de una forma sencilla y práctica, lo que ocurre en un paciente con estreñimiento. Ahora, la mayor parte de los niños van a tener constipación funcional o primaria, ¿no? Solamente un porcentaje pequeño va a tener constipación de causa secundaria. Cuando hablamos de constipación funcional, también tenemos que hablar de incontinencia fecal. La incontinencia fecal también la dividimos en funcional y orgánica, y afortunadamente la que más vemos es la incontinencia fecal funcional de tipo retencionista, es decir, el paciente presenta una materia fecal grande en el recto, eso provoca evacuaciones por rebosamiento y también se pierde la urgencia para evacuar y puede haber incluso disinergia defecatoria. Afortunadamente casi no vemos incontinencia fecal no retencionista, sin embargo tenemos niños con este problema en donde no existe una materia fecal en el recto que nos esté provocando este problema y el paciente continúa con episodios de incontinencia sin tener, digamos, como constipación. Aquí, para hablar de incontinencia fecal no retencionista funcional, tendremos que descartar otras causas de tipo inflamatorio, metabólico o neoplásico. Es muy importante en este grupo de pacientes hacer un abordaje un poco más extenso, que incluya manometría, que incluya resonancia de columna e incluso pues colonoscopías. ¿Qué factores asociados tenemos a la constipación? Bueno, tenemos varios periodos críticos como es la lactancia, ¿no? Suspender la lactancia, el inicio de la alimentación complementaria, el momento en el que los niños van a la escuela también es muy importante, el inicio de un control inadecuado de esfínteres, que muchas veces se lleva como entrenamiento de forma inadecuada cuando es un proceso de neurodesarrollo normal, la fobia al inodoro y bueno, si bien de forma controversial la fibra no está involucrada en el tratamiento, pues vaya que sí puede tener una relación en cuanto al tipo de evacuaciones que tenga un paciente. Entonces, no podemos dejar de lado la dieta. Para hacer el diagnóstico, bueno, es importante hacer un interrogatorio en todos los sentidos, que incluye antecedentes perinatales, antecedentes heredofamiliares, cómo come el niño y también antecedentes de tipo psicosocial. Recordando que esta es la escala de Bristol, que es muy útil pues sobre todo en adolescentes o escolares, pero en niños pequeños no es nada útil. ¿Por qué? Porque un niño pequeño puede evacuar, en Bristol una evacuación normal es tipo 4, pero si un niño de 1 año evacúa de esta forma, probablemente esté estreñido. Entonces hay que tener cuidado qué escala utilizamos. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, desde distensión, dolor abdominal, que puede ser el único síntoma, y posiciones retencionistas, dolor al evacuar, y muy importante, en niños con diarrea crónica y que tengan incontinencia, hacer el diagnóstico diferencial con constipación y hacer una exploración clínica completa. La exploración física completa debe de incluir un peso y talla de forma inicial, revisar el abdomen, debe de haber normalmente un niño estreñido, que sospechamos estreñimiento, es una masa en el abdomen, sobre todo en el flanco izquierdo. Si encontramos una masa en otra parte del cuerpo, debe de levantarnos sospecha. Revisar la región sacra, revisar la región perianal, y un aspecto importante también es el realizar el tacto rectal, ¿no? El tacto rectal es muy controversial desde el punto de vista de si hacerlo o no hacerlo de forma rutinaria. Sin embargo, cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico o sobre lo que estamos viendo, sí es importante hacer un tacto rectal. Muy importante en lactantes revisar en la región perianal, porque podemos tener un niño con constipación y en realidad tiene una malformación anorrectal. Hay que revisar los reflejos cremasterianos, los reflejos rotular y patelar y, insisto, revisar la región perianal y revisar cómo contrae y cómo puja el paciente.
¿Qué estudios de imagen vamos a pedir? Bueno, de forma rutinaria en un niño con estreñimiento habitual no es necesario pedir un estudio. Sé que desde el punto de vista quirúrgico muchas veces se piden radiografías de abdomen. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado en la literatura y la evidencia científica, vamos a ver más adelante, pues no se deben de hacer de rutina. Podemos hacer colon por enema, tránsito colónico con marcadores radiopacos, una manometría no rectal, resonancia magnética y biopsias transrectales. Todos estos estudios estarán indicados solamente en aquel paciente, sobre todo que no responda al tratamiento. Pero de forma general, en un paciente con constipación funcional, que afortunadamente son la mayoría de los niños que vemos con constipación, no va a requerir un estudio diagnóstico añadido. Las radiografías de abdomen son de lo más utilizado y si bien todavía existe controversia, pues hay varias escalas que se pueden utilizar para ello, ¿no? Tenemos la escala de Barr, la escala de Lech, pero vean ustedes la sensibilidad y la especificidad es baja para el diagnóstico de estreñimiento, de tal suerte que hay revisiones sistemáticas, esta realizada por el doctor Mark Beniga, en donde vio que la sensibilidad y especificidad pues varía de un 60-80% la sensibilidad, de la especificidad del 43 al 99%. Y el área bajo la curva, fue de 0.68, lo cual es malo para una prueba diagnóstica. Entonces, se ha visto que en el estreñimiento es algo habitual pedir radiografías. Entonces hizo este estudio en donde se le preguntó a 24 gastroenterólogos por qué seguían pidiendo rayos X, ¿no? Y lo que se encontró es que lo pedían para ver si había carga de materia fecal, necesidad de irrigación, si estaba impactado el paciente, si era la causa del dolor abdominal, demostrar a los pacientes que tenía heces el paciente, a los papás del paciente, si tenía heces el paciente, evaluar la respuesta al tratamiento y en casos de incontinencia fecal. Sin embargo, insisto, pues no hay suficiente evidencia, sobre todo como para pedirle un estudio generalizado, ¿no? A todos los pacientes o con dolor abdominal o con estreñimiento. Se presta controversia aún, pero bueno, hay evidencia científica que sugiere que no. La manometría no rectal es un estudio nuevo, es un estudio viejo, actualmente se hacen manometrías de alta resolución que sí son más sencillas de hacer y además nos dan muchos datos, ¿no? En un paciente con estreñimiento, sobre todo que no responde al tratamiento. La indicación principal de la manometría no rectal es la enfermedad de Hirschsprung, y en donde podemos observar cuando tenemos un paciente con enfermedad de Hirschsprung ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio. Ahora, en cuanto al tratamiento, de forma rutinaria, bueno, no rutinaria, pero de forma general podemos dividir el tratamiento del niño con estreñimiento en explicarle al niño y a los papás qué es lo que está sucediendo. Ese punto es muy importante. Dar una terapia de desimpactación y dar una terapia de mantenimiento. La terapia de desimpactación lo que vamos a hacer es quitar el dolor, ¿no? Entonces vamos a desimpactar al paciente para que al niño se le quite el dolor y empiece a evacuar de forma suave. Entonces, es muy importante esta primera etapa para después continuar con el mantenimiento. Entonces, recordar, hay 3 etapas: explicación, desimpactación y mantenimiento. En la desimpactación vamos a dar dosis altas de medicamentos y en el mantenimiento nos vamos a ir a dosis más normales, digamos, y continuar el tratamiento. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, mínimo de 3 a 6 meses. Eso es también muy importante porque si suspendemos el tratamiento antes de tiempo vamos a tener recaídas. Entonces, la desimpactación incluye desimpactación oral o desimpactación rectal. La oral podemos utilizar dosis altas de polietilenglicol. Aquí ponemos 1.5 gramos por kilo por día, pero podemos utilizar dosis mucho más altas. Y normalmente damos un tratamiento de 3 a 6 días o podemos dar desimpactación de forma rectal. ¿Y qué tratamiento usar? Bueno, recordar la fibra, que si bien no es parte o no está dentro de, no va a solucionar el estreñimiento, debe ser parte de una dieta adecuada en todos los pacientes y debemos promover que el paciente consuma adecuada dosis o adecuada cantidad de fibra a lo largo del día.
Tenemos laxantes clásicos, que son los estimulantes y los osmóticos. Recordar que la dosis que debemos de dar es una dosis adecuada y una dosis, el tiempo suficiente, insisto, de 3 a 6 meses. Tenemos polietilenglicol, lactulosa, leche o hidróxido de magnesia y los enemas. Y tenemos laxantes estimulantes como bisacodilo, picosulfato de sodio o cenócidos. En algunos casos también aceite mineral, nada más solamente que hay que tener cuidado en darlo en niños mayores por el riesgo de neumonía lipoidea, ¿no? Pero afortunadamente en nuestro país tenemos laxantes que podemos utilizar de mucho más, con mucho más seguridad, como pueden ser los que mencioné anteriormente o los estimulantes. Entonces, normalmente un niño con estreñimiento va a responder a cualquiera de estas terapias mientras demos dosis suficiente y el tiempo suficiente. Cuando responde un niño, responde inmediatamente, ¿no? Empezamos el laxante y el niño a los 2 o 3 días está evacuando bien, ya se dio el dolor, etc. Esa es la respuesta habitual, lo que esperamos. Existe el concepto de estreñimiento intratable, que es cuando por más de 3 meses damos un tratamiento a dosis adecuadas, con dosis adecuadas y el niño no mejora, ¿no? A veces definir esto como intratable saca un poquito de controversia o de roncha, como diríamos. Sin embargo, sí tenemos niños que no responden al tratamiento. Entonces, esto ha avanzado mucho y en la actualidad tenemos nuevos fármacos que se han extrapolado de la experiencia de adultos a niños y que hay estudios de niños, ¿no? El primero del que les voy a hablar es la prucaloprida. La prucaloprida es un agonista de los receptores de serotonina, de serotonina 4, que es la 5-hidroxitriptamina 4, e incrementa la conversión de AMP cíclico. Esto incrementa el peristaltismo y en un ensayo clínico de 213 niños, entre 6 a 18 meses, no fue superior a placebo. Esto es importante, sin embargo, hay otras experiencias y otros estudios que hablan de su probable utilidad, ¿no? Los efectos adversos fueron similares en grupo placebo y grupo control. Está ahí y es un medicamento que puede ayudar. Otro medicamento es la lubiprostona, es un derivado de prostaglandinas, estimula la secreción de cloro y agua, y en un ensayo clínico aleatorizado en niños se observó una mejoría en el número de evacuaciones en niños con constipación funcional. Aquí es muy importante recordar que el perfil de seguridad es adecuado. Otro medicamento que en lo particular he usado en niños, sobre todo grandes, es la linaclotida. Es un péptido sintético que activa la guanilato ciclasa e incrementa la salida de líquido a nivel luminal. Y es muy útil en pacientes con estreñimiento, con síndrome de intestino irritable con constipación. Tenemos niños, de pronto adolescentes, tienen mucho dolor abdominal y tienen constipación, ¿no? Sin embargo, el síntoma que predomina puede ser el dolor abdominal y parte del tratamiento puede ser el uso de linaclotida. No hay ensayos clínicos, pero hay estudios retrospectivos, de 93 niños. Hubo una buena respuesta en 46% de los niños a los 2 meses. Sin embargo, una tercera parte de los pacientes reportaron efectos adversos. Entonces también hay que tener cuidado, sin embargo, puede ser de utilidad. Otros medicamentos que todavía no tenemos buena experiencia en niños son los inhibidores de la absorción de sales biliares. Recordar que las sales biliares son laxantes, ¿no? Tienen un efecto en la motilidad colónica y en la secreción de agua, y en adultos se han utilizado, sobre todo el ácido quenodesoxicólico, ha mostrado buenos resultados en adultos, y hay otros inhibidores de la captura de sales biliares en ileón, como el obixibat, que también ha demostrado cierta utilidad en constipación en adultos. En niños no tenemos estos medicamentos, pero pueden ser de utilidad en un futuro. Esta es la forma en la que actúa la linaclotida, la lubiprostona, y pues son medicamentos que pudieran ser de utilidad en aquellos niños en los que no se responde a una terapia convencional. Una terapia, no podría decir nueva, pero que se está utilizando mucho en el mundo es la irrigación colónica. Es una terapia ya usada previamente, que mejora los periodos de incontinencia y resuelve el problema en la mayoría de los casos. Incluso hay dispositivos ya que se venden en Europa y en Estados Unidos, como el Peristin, que ya previamente se carga con solución salina y se pone el enema.
Esto ha mostrado que los pacientes mejoran, sobre todo cuando tienen incontinencia fecal. Y otra terapia, irrigación colónica, pero de forma anterógrada, con la cirugía de Malón, ¿no? En donde se hace una secostomía y se hacen irrigaciones a través de la secostomía. Otra terapia que está muy de moda o que utilizan mucho en Estados Unidos y en Canadá y en Europa es la estimulación del nervio sacro. Se pone un dispositivo en S3 y S4 y se coloca mediante cirugía. Y mediante un dispositivo estimula estas terminaciones nerviosas y de esta forma mejora el paciente. Hay estudios retrospectivos en niños que muestran una buena respuesta en casos de estreñimiento refractario. Y la toxina botulínica. La toxina botulínica es una terapia que también hemos usado, que se utiliza en niños. Se pone una dosis de 6 unidades internacionales por kilo, máximo 100 unidades, dividido en los 4 cuadrantes del esfínter anal, y se utiliza, o la indicación es cuando hay hipertonía del esfínter. Hay autores que definen la hipertonía más de 60 milímetros de mercurio, otros 50. También se podría utilizar en algunos casos de disinergia, y hay estudios sobre todo retrospectivos, no ensayos clínicos, pero sí retrospectivos que han mostrado su utilidad. En lo personal lo he usado en algunos pacientes y ha funcionado. En lactantes es un punto muy importante. ¿Qué hacer en un paciente, en un lactante? Bueno, primero no hay definición en el lactante. Obviamente tenemos que tener heces duras y la frecuencia de evacuaciones es un tema de es una interrogante, pero podemos tener opciones nutricionales como el utilizar magnesio, el palmitato en posición 2, la goma de algarrobo, en algunos casos una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca, polietilenglicol y lactulosa. Bueno, ¿cómo se llama su bebé, señora? Emily. Emily Sofía. Ajá. Aguirre Flores. Ok. ¿Y qué edad tiene ahorita? Tiene 8 meses. Ok. ¿Y desde cuándo empezó a estar malita? O sea, ¿qué síntomas tenía? Que no hacía del baño y desde que casi nació como al mes o mes y medio. Ok. ¿Cada cuánto evacuaba? Primero se tardaba como 4 días, 5 días y con los laxantes que le dieron, pues ya empezó a hacer, pero ya no le dábamos los laxantes, ya no hacía del baño y ya tardaba hasta 10 días sin hacer popó. Ok, pero no pujaba para evacuar. No. No estaba irritable, no estaba inquieta, nada. No regresaba la leche, no se inflamaba de la panza. Estaba bien, nada más. No evacuaba no hacía del baño, y hasta 10 días sin evacuar. Ajá. Y le da usted pura leche materna, le daba usted pura leche materna. Sí. No le ha dado fórmulas. Cuando nació sí. ¿Cuánto tiempo le dio fórmula? Como 2 semanas. 2 semanas, ajá. Ok. Y después de eso, exclusivamente lactancia materna. ¿La trajo aquí a qué edad, aquí al hospital? Como a la edad de 3 meses. Y la trajo porque no evacuaba, tardaba mucho en evacuar. Sí, ya tardaba 10 días. ¿Y qué tratamiento le dieron aquí? Le hicieron estudios y ya me mandaron la dieta que es alérgica a los lácteos y las harinas. O sea, le mandamos una dieta sin lácteos, sin pan, galletas, pastas, cereales. Ajá. Y después de eso, ¿qué pasó con su evacuación? Mejoró. Ajá. Empezó a evacuar diario. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo era la consistencia de la evacuación? Aguada. Ajá, no, muy... y estaba tranquilo, o sea, sí, no estaba... Ok. Y me comenta que empezó a darle de comer, obviamente con la dieta, usted también con la dieta, uh-huh. Pero usted comió algo con leche, o sea, una galleta. Sí. Y a partir de ahí, ella hizo una evacuación ahora sí dura. Dura y pues con sangre. Con sangre. Cuando suspendió ese alimento, y solita mejoró. Ajá, sí. Ok. Ahorita no le da ningún laxante. No. ¿Y evacúa diario y aguada? Ajá. Ok. ¿Cuántas veces al día evacúa? Solo una vez. Okay. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué hacer en un paciente si no responde al tratamiento habitual? Bueno, verificar que la dosis que estemos sea adecuada, reinterrogar acerca de otra sintomatología, en este caso sí hacer estudios de imagen como colon por enema, tránsito colónico con marcadores, realizar manometría,
La colonoscopia los pongo como interrogación porque no es un dato, no es una cosa que esté en la literatura, sin embargo, sí hemos tenido niños con alergias o con eosinófilos muy importantes en el colon, que lo que necesitan es una dieta de exclusión y definir si lo que el niño necesita es un tratamiento médico o quirúrgico. Para finalizar, el primer paso antes de hacer el diagnóstico de estreñimiento es hacer una adecuada historia clínica, dar laxante a dosis adecuadas y tiempo suficiente. Los estudios de imagen como manometría no rectal y biopsias pueden ser de utilidad en niños que no responden al tratamiento y recordar que existen nuevas terapias que nos pueden ayudar como la prucaloprida, linaclotida, lubiprostona, hacer irrigaciones, la toxina botulínica y no tenemos en la actualidad hay alguien que lo haga en México, pero la estimulación sacra. Eso sería todo, agradezco su atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.